Lo que hay que indicar primero es que la consulta ciudadana no es vinculante, se da a nivel nacional por ciertas municipalidades que adhirieron a hacer esta consulta y que son parte de la Asociación Chilena de Municipalidades, no es del gobierno ni del CERVEL, eso es importante. Lo otro es que no es vinculante porque en el fondo no hay ningún mandato o ninguna acción, como ninguna responsabilidad en que la MUNI vaya a hacer algo con esto, sino que lo puede ocupar para nuestro favor como para su favor. Entonces hay que tener claro eso. Primera pregunta, que es la papeleta morada. Las dos primeras preguntas de esta papeleta, según la información que me habían dado las chicas de Cabildo Jurídico, es que estas se van a repetir en abril. Aquí lo importante es saber qué es una constitución y por qué es importante modificar e irla actualizando periódicamente a lo largo de la historia. Bueno, la Constitución es como una ley de leyes, para explicarlo como en palabras simples, define las formas de gobernar o la forma del Estado, regula aquellos derechos básicos. Por lo tanto, si hay derechos que están garantizados y tienen los mecanismos apropiados para resguardarse, no van a existir leyes que puedan vulnerar estos derechos o que pasen por encima de estos, porque se supone que la Constitución está por encima de ellos. Entonces, por eso es importante entender que es como una pregunta de oro que le puse aquí, porque si uno no tiene claridad, en el fondo se va a creer los cuentos de que solamente modificando unas leyes van a cambiar las cosas esencialmente, y eso no es así. La Constitución actual hay que tener claro de que es subsidiaria, es decir, hay algunos derechos mínimos declarados, pero todo el resto se deja en manos de privados y se habla de la libertad de elección, que en el fondo a veces se supone que la Constitución garantiza acceso a, pero en realidad garantiza la libertad de elegir, por ejemplo, entre salud y educación, pero no garantiza la equidad del acceso a ese derecho, sino que la libertad de elegir en virtud de la plata que uno tiene para pagarlo. La Constitución está basada y está creada en base a un modelo económico, no a un bienestar social ni al buen vivir de la población. Por eso igual hay muchas cosas que en el fondo, como no se ponen en el lugar de la persona, solamente se ponen en el lugar del cumplimiento del modelo económico, hay muchas cosas que no se consideran y que son casi obviedades. Esta es la opción que en algunas partes llaman a votar a poner de puño y letra AC, pero resulta que si uno pone AC primero, esa cuestión probablemente no la van a considerar, y segundo, que se van a anular todas las otras preguntas, o sea, se anula la papeleta completa. Y sabemos que por información como cercana de que acá en Talca es muy probable, porque ni siquiera ellos tienen los criterios bien definidos, que anule la papeleta completa si de puño y letra aparece aquí una marca. Entonces, aquí, si se deja en blanco, puede estar sujeto a interpretación de la municipalidad de que a las personas no les interesan estas opciones. Y como este voto es a nivel nacional, es el mismo para todas las municipalidades y va a marcar tendencia, al dejar muchos votos en blanco, pueden traducirlo como en el discurso de ellos, en que puede que no tenemos interés en esto. Entonces quizá para las personas que quieren participar estratégicamente sea más óptimo por un tema de cooperar con la estadística, de que marcar convención constitucional porque es lo más cercano a la Asamblea Constituyente. 100% ciudadanos elegidos para este efecto. En cambio, acá en la convención mixta incluye parlamentarios, 50% ciudadanos y 50% parlamentarios. Que además estos ciudadanos tienen que estar inscritos en partidos, entonces ahí ya se va al carajo la cuestión. Bueno, aquí la obligatoriedad del voto es algo bien personal, pero yo creo que al final, queremos o no que sea obligatorio el voto, es decir, ¿validamos primero los procesos participativos por votación o vamos a empezar también en un momento a validar más las alternativas democráticas como directas? Y la otra reflexión que se puede hacer acá es que si ya tenemos un pueblo que se está organizando, que ya está siendo muy consciente de todas las vulneraciones que tuvieron sus derechos, ¿no será mejor confiar en el pueblo, en su propia convicción y que vaya a votar y se haga partícipe de los procesos? Lo otro, en cuanto al acuerdo de las atribuciones y recursos de la MUNI, igual la palabra atribución es muy amplia, pero nos explicaban las chicas del Cabildo Ciudadano de que si hay
municipios que tienen mayores atribuciones, por ejemplo, crear normas internas de funcionamiento, de regulación de ciertos aspectos, por ejemplo, migratorios, puede que sí se generen políticas internas comunales que sean buenas, pues, independiente de lo que rija a nivel nacional. Por ejemplo, ponían el ejemplo de ellas de Sao Paulo y de las municipalidades, por ejemplo, de Sao Paulo y Buenos Aires. Esas municipalidades son como pioneras en regulación migratoria pero por lo que nos dieron a entender eran como un ejemplo para bien de eso. Entonces, si una municipalidad tiene más atribuciones, puede generar políticas internas para la comuna, independiente de lo que rige a nivel nacional. Entonces, eso igual podría dar un carácter de inmediatez al cumplimiento de ciertas exigencias, ciertas demandas sociales. Se podría ver por ahí. Aquí se está de acuerdo con que personas condenadas estén por corrupción o narcotráfico tengan prohibido postular a cargos públicos. Aquí la norma que indican algunos requisitos para ejercer cargos públicos están en la misma Constitución. Artículos 40, 46 y 34 para el caso de diputados, senadores y ministros. Y para el caso de los municipios, entiendo que esa norma es una ley orgánica constitucional de municipalidades. Y esa norma da los requisitos para poder ser alcalde o concejal. Artículo 73 de la Ley Orgánica de Municipalidades. Ser ciudadano, haber aprobado enseñanza media equivalente, residencia en la región o que pertenezca a la comuna, tener situación militar al día, no estar a efecto ninguna de las inhabilidades. ¿Y cuáles serían las inhabilidades? Aquí, como más que nada, nombran incompatibilidades entre cargos, nombran quienes tengan litigios pendientes con la municipalidad, aspectos como más técnicos, pero no habla sobre, por ejemplo, los cargos de corrupción, o sea, sentencias por corrupción o alguna imputación en ese aspecto, o narcotráfico, etcétera. Entonces, súper importante tener en cuenta que ahora no hay una ley que lo estipule expresamente. Entonces, esto mismo se podría incluir en la Constitución, este requisito. Luego está lo del IVA rebajado. Aquí es súper importante y nos comentaban las chicas del Cabildo Jurídico que de las personas con las que ellos han compartido y han estado como más o menos entregándoles información, hay muchas personas que no saben lo que es el IVA y tampoco hay una comprensión en general de que el IVA está incluido en todo lo que consumimos. En otros países te presentan el precio, el valor de algo material o de algo que vas a consumir en un precio, el precio, el valor que se le da y el IVA por separado, que es el impuesto de valor agregado. Acá en Chile estamos acostumbrados a que eso no se nos presente desglosado y mucha gente no tiene conciencia de que el IVA está en todo. Entonces aquí también es súper importante, para muchos nos hace sentido de que rebajen el IVA, pero para productos de primera necesidad es necesario también tener en cuenta que están considerando ellos como productos de primera necesidad. ¿Es la canasta básica de la que siempre se hace sondeo o son otros aspectos también? Entonces acá, si es que en algún momento se genera una normativa al respecto, hay que ser aguja en la definición de producto de primera necesidad. Luego está la papeleta color naranjito media durazno. La papeleta segunda, que es el voto social, entendí yo a las chicas del Cabildo Jurídico. Y esta parte es similar o igual en todos los otros municipios, pero esta otra pregunta solo es de Talca. El voto social considera las demandas sociales que están como más sentidas o que son más acogidas en la población. Es súper importante aquí que si nos invitan a marcar 3, no se hagan más de 3, porque en ese caso va a quedar anulada no solo la pregunta, sino que la papeleta completa. Lo otro es que hay muchas expresiones o frases que son ambiguas. ¿Por qué? Porque en el fondo no se define en concreto cómo se traduciría eso a una acción, o sea, el acceso y calidad a la educación pública. Claro, es una demanda que nos resuena porque la llevamos ya desde el 2011 incorporada, pero ¿quién define acceso y quién define calidad? En el caso de cuidado del medio ambiente y recursos naturales, ¿a qué se refieren con el cuidado? ¿Cuáles son las medidas de cuidado?
Reducir la desigualdad, estamos de acuerdo, pero ¿cómo? ¿Cuáles son los mecanismos de reducción de esa desigualdad? ¿Cómo se entiende desde la municipalidad o desde las entidades que van a ver esto, la desigualdad? Entonces, acá, igual, por ejemplo, transporte público, calidad, acceso y precio. ¿Qué se define calidad? ¿Qué nivel de acceso? Entonces yo creo que estas son como cosas más pequeñas, y lo que yo creo es que de forma estratégica para uno marcar tendencia y quizás ocupar esa estadística para exigir cumplimiento de demandas de una forma más pronta, independiente del desarrollo del proceso constituyente, sería votar por lo más concreto. Lo que yo considero más concreto es la deuda universitaria, aunque dijeron que no la van a condonar, pero se puede seguir agujoneando, mejorar la calidad de la salud pública y su financiamiento, porque la crisis sanitaria ya está instalada y aquí es solamente voluntad e inyección de recursos. Mejorar las pensiones y dignificar, eso no se duda, y reducir los costos de servicios básicos, eso igual es súper concretable pronto, independiente de la Constitución. Ahora, con esta pregunta solo Talca, yo creo que, bueno, no son para dudarlas mucho desde mi punto de vista. O sea, el sistema del FP ya se ha archicomprobado que es nefasto para el pueblo. Y aquí son puras preguntas respondientes a políticas para el adulto mayor. Son soluciones materiales que, si bien no son profundas, sí son concretables a corto plazo. Por lo tanto, yo creo que podríamos estar de acuerdo en todas. Se me olvidó decir que aquí muchas de estas frases son frases que responden a las definiciones estratégicas de los mismos ministerios. Por eso se sienten como que si estuvieran copiadas y pegadas. Porque en el fondo no son preguntas articuladas en virtud de un análisis metodológico y más cualitativo, sino que son como frases que recogieron y las pusieron aquí, por eso es tan ambiguo. Ya, ahora me voy a la tercera. Desde esta papeleta es súper importante que, al igual que en la primera papeleta, que era estas dos preguntas son en abril, y aquí también hay una pregunta que se va a repetir en abril. Entonces igual es súper importante tener ojo con eso. Esta pregunta que se repite en abril es sobre el órgano que redacte la Constitución. Entonces aquí van a sondear las variaciones probablemente entre esta consulta de ahora y lo que van a preguntar en abril en la consulta sobre constitución, asamblea constituyente, sobre convención constituyente mixta o convención constitucional como a secas. Aquí, bueno, probablemente estas demandas se traduzcan en como promesas de campaña. Como que creo que eso es como muy posible. Aquí invitan a marcar no más de 5, entonces lo mismo que el anterior, si marca más de 5 se va a anular. Por lo tanto, si uno quiere que esto aporte a la estadística, mejor marcar las que piden. Y aquí, en lo mismo que el anterior, yo creo que hay que votar por lo más concreto, que por ejemplo la realización consulta ciudadana una vez al año, eso igual tenemos como mayores garantías de que de repente se haga como un sondeo ciudadano regularmente, cosa de tener una estadística y un monitoreo. Yo creo que y aquí se puede pelear los mecanismos, entonces yo creo que eso se puede aceptar. La clínica odontológica municipal vendría a dar cobertura con más amplitud a lo que ya se tiene en atención primaria, que a veces no da abasto, y la salud odontológica es parte de la salud integral. Entonces yo creo que es muy importante ese punto. Priorizar construcción de parques y áreas verdes en sectores vulnerables. Está más que comprobado que el tema del entorno en el que uno se desenvuelve y del entorno que uno tiene para hacer vida comunitaria es muy importante para el desarrollo de una sociedad sana, de una sociedad que se organice, en el fondo de una sociedad incluso que tenga mayor indicadores de salud. Entonces, y por eso yo creo que estas tres son las más concretas. Ahora, esto es súper personal. Si a uno le hace sentido otras, puede votar otras. Pero al final, acá nos podemos ir haciendo distintas preguntas. Por ejemplo, ¿para qué aumentar la dotación de seguridad ciudadana si no tienen competencias de nada? O sea, solamente ellos reducen y esperan a que lleguen los carabineros, no tienen ninguna atribución mayor. Elaborar el plan de desarrollo participativo, esto no necesariamente va a ser vinculante. Entonces, aquí es mucho más, creo que aquí hay como más paños que cortar y más cosas a las que hacer hincapié. La conectividad oriente-poniente, ¿a qué se refieren? ¿Quieren más ciclovías? ¿Quieren hacer un bypass? ¿Quieren hacer una carretera? ¿Qué? La ciudad más sostenible, una política municipal que se extiende por ciudad más sostenible, porque debería ser sustentable. Y lo de hospital base hace ruido porque cada comuna tiene un hospital base. El hospital comunal de la comuna se llama hospital base. Aquí entonces sería
incitar a que la gente quiera un hospital exclusivo para la comuna de Talca y que en el fondo qué va a pasar con el regional y por qué se va a querer gastar plata en hacer un nuevo hospital exclusivo, siendo que parte de esos recursos se pueden destinar a que el hospital regional funcione mejor. Incluso se pueden aumentar dotaciones de especialidades en los hospitales base de las diversas comunas para que el hospital no se sature, el hospital regional. Pero ¿para qué vamos? Esto es muy, muy egoísta, y aparte que puede haber una doble jugada aquí, porque los recursos que se destinen a la construcción de un nuevo hospital, que me parece ridículo, se pueden destinar para mejorar el funcionamiento del que ya hay. Y la otra jugada que puede haber aquí es que si se quiere construir otro hospital base y se le da el vamos a esta iniciativa, lo más probable es que lo quieran concesionar. Y sabemos que han funcionado pésimos los hospitales concesionados. Entonces aquí, para mí esta es una pregunta trampa. En relación a la siguiente pregunta, como les decía, en abril se repite. Por lo tanto, igual es súper importante tener claro a qué se refiere cada una de estas expresiones. Si yo quiero que redacte la Constitución nueva el 100% de integrantes electos para este efecto, es lo que más se acerca a lo que nos están presentando nosotros como Convención Constitucional a secas. Sin el apellido mixto, a secas. Acá el 100% de integrantes electos para este efecto, con equidad de género y pueblo originario, sería la Convención Constitucional con apellido, entre comillas, pero esta opción no la presentan a nosotros, que sería con paridad y con representatividad de pueblo originario. Luego, 50% de integrantes electos para este efecto y 50% parlamentarios, esto es la convención mixta. Y el 100% parlamentarios, no existe una figura para eso. Probablemente, creo que en otros países se les dice parlamento constituyente, pero aquí no, como que eso no se ha presentado ni en el acuerdo que hicieron en la cocina los políticos, ni como que no sé por qué está presente, pero para que se entienda que esto no existe. Luego esta pregunta, si bien esta es la papeleta comunal, aquí, a diferencia de la papeleta que es la morada, que es la papeleta nacional, aquí no presentan la opción de asamblea constituyente en la papeleta morada nacional, pero aquí en la comunal sí la están presentando. Entonces, aquí es súper importante de que si uno no entiende la diferencia entre convención y asamblea constituyente, se informe, o si sabe y está seguro de que la asamblea constituyente es su vía, la marque. ¿Por qué? Porque aquí puede ser tendencioso preguntar esto, porque si las personas no están conscientes de la diferencia, pero aquí abajo marcan asamblea constituyente porque les hace sentido, van a ocupar esta estadística para deslegitimar esta opción. Entonces hay que tener mucho cuidado con cómo se vota aquí arriba. ¿Y qué tipo de órgano debería redactar la nueva Constitución? Bueno, ya se habló de la Convención Constitucional, que es 100% de integrantes elegidos para redactar la Constitución. La mixta es 50 parlamentarios, 50 ciudadanos. Y la Asamblea Constituyente le da el poder a las bases. Los 100% de representantes serían elegidos como ciudadanos de base, ciudadanos que pueden pertenecer a unas organizaciones sociales, ciudadanos que pertenezcan a minorías étnicas, por decirlo de alguna forma. Aquí también se contemplaría la equidad de género en la representatividad. Hay que considerar que en los tres casos, las personas que van a participar se supone que se eligen para esos fines y después la convención y la asamblea, estos órganos que van a surgir, se disuelven. Eso es importante considerar. Lo otro, en relación a la comparativa entre asamblea y convención constituyente, es el tema de las reglas de funcionamiento. Que como nos hablaban las dos, independiente de si es convención mixta o convención a secas, nos señalaba la chica del Cabildo Jurídico que varían las reglas de funcionamiento entre una y otra, y que ambas se disuelven después del proceso. Las convenciones tienen reglas preestablecidas, es decir, acatan las reglas de la comisión técnica. Actualmente ya hay un comité técnico trabajando en esto, por lo tanto ese comité ya está dando las reglas de funcionamiento para acuerdos, etc. Esto también incluiría esa condición de 2/3 para el acuerdo que se ha planteado desde la cocina de los políticos. Y la elección de representantes son candidatos por listas de partidos políticos o inscritos en partidos políticos. En cambio, la asamblea, las reglas de funcionamiento las define la asamblea y la ejecutan los representantes que se van a elegir para esto. Los mecanismos que la asamblea define son las formas de llegar a acuerdos, los quórums, etc. Y la elección de los representantes
Para esto, la Asamblea define los criterios y puede ser ciudadano de base, cualquier miembro de la sociedad, incluye variedad de género y pueblos originarios, como ya mencioné. Y las consideraciones que hay que tener ahora es que Talca no comprobará la residencia, a la municipalidad no le va a convenir que vayamos a votar los movilizados, lo más probable es que hagan acarreo de votos a través de los operadores y operadoras políticas en las juntas de vecinos, en distintos territorios, que vayan a marcar derechamente que no quieren constitución nueva o que no quieren asamblea constituyente. Entonces igual es importante de que ellos van a generar su propia marca de tendencia a través del acarreo. Si va a participar del proceso es súper claro que se lleve, que se tenga ya la idea en la cabeza de qué va a marcar uno. No olvidar que el proceso constituyente se inicia en abril, donde se va a votar entre la convención mixta y la convención a secas, que es lo que nos están presentando desde la cocina del gobierno y parlamentarios. Y en octubre se va a decidir, más que nada, se supone, los integrantes que convocan la convención. Y aquí se entraría a pelear también el tema de la paridad y los criterios de representantes. Y en nuevos 12 meses posteriores a esto, después de octubre, debería haber un plebiscito de salida. El proceso desde abril en adelante lo va a llevar a cabo el CERVEL. Entonces es súper importante que esto igual es como un ejercicio, como un ensayo, pero en abril, octubre y después se viene el proceso del cual CERVEL se hace cargo y que ellos mismos dicen que el plebiscito debería estar, el plebiscito de salida como con la constitución final o para aprobar, debería estar dentro de un periodo entre 9 meses y un año, después de la creación de la convención. Bueno, aquí la invitación a participar sería como estratégica, porque ya existen recursos destinados para esta consulta, por lo tanto nosotros podemos hacer uso de esos recursos para marcar la tendencia estadística y esa misma estadística que se genere usarla nosotros para monitorear cómo está el asunto y hacer hincapié en demandas que pueden ser respondidas a corto plazo, independiente de la creación de la nueva constitución. Entonces, en el fondo es como quizá nosotros instrumentalizar como pueblo movilizado un poco este proceso, porque en el fondo nosotros no tenemos las lucas para generar estadísticas ni sondeos, pero como aquí se está generando una marca de tendencia que se puede traducir o no en política inmediata y que lo más probable es que se traduzca en promesas de campaña para las municipales, nosotros podemos, si queremos ir a participar, influir en esa estadística. Y el CERVEL no tiene nada que ver, repito, en esta consulta, sino que en la Asociación Chilena de Municipalidades. Eso.